Bien, vamos a tratar en este primer tema la evolución histórica de la atención a la persona con enfermedad mental. También veremos la estructura y organización de los servicios de salud mental y, por último, en un tercer bloque, las bases de la relación terapéutica. Comenzamos con esta frase de Schopenhauer en la que nos dice que la salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Lo que resalta y recalca la importancia de la salud. Y cuando hablamos de salud mental, no dejamos de pensar en que estamos hablando de salud, sin más. La salud mental forma parte de la salud como cualquier otro proceso. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Como veréis, hay una diferencia en cuanto a la definición que la OMS da a la salud en general, ¿no? Os recuerdo que la salud para la OMS es el estado completo de bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de trastornos o enfermedades. Aquí, en cuanto a la salud mental, recalca la capacidad de afrontamiento ante las presiones normales de la vida, la posibilidad de trabajar productiva y fructíferamente, la contribución a la comunidad y la autoconciencia, el darse cuenta de sus propias aptitudes. Históricamente, entrando en materia y de una manera pedagógica, podemos establecer 4 paradigmas en relación a la salud mental. El teológico, el tecnológico, también llamado racional tecnológico, el hermenéutico y el sociocrítico. Y cada uno de esos 4 paradigmas tiene 3 estructuras funcionales, de modo también pedagógico, que son la unidad funcional, el marco funcional y el elemento funcional. La unidad funcional representa lo que son las creencias, los prejuicios, los valores, las normas sociales del propio paradigma. El marco funcional representa la estructura, el espacio, las instituciones para el cuidado de las personas con enfermedad mental. Y el elemento funcional son las figuras del cuidado, las personas encargadas del diagnóstico, el tratamiento y los cuidados, que también está asociada al paradigma que impera en cada etapa histórica. En el paradigma teológico, que además coincide con las primeras etapas del cuidado en la enfermería, está, como su propio nombre indica, está íntimamente ligado al ámbito religioso. Una figura importante sería la de Juan Ciudad, San Juan de Dios, en el siglo XVI, que además fue un enfermo mental y vivió en primera persona cómo se trataba a los enfermos mentales en aquella época. Más tarde, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, se inicia la racionalización de los cuidados de enfermería de la mano de San Benito Meni. Como decía, los cuidados de salud mental inspirados en los reglamentos de órdenes religiosas como la de San Juan de Dios, hoy en día tiene instaladas instituciones en más de 50 países a lo largo del mundo. Y quizás lo que hace es que refleja el gran contenido ético y el enfoque global del ideario o de la unidad funcional de estos cuidadores de motivación religiosa. Más tarde, como decía, en el primer tercio del siglo XIX, pues se crean las leyes de beneficencia y la ley de sanidad más tarde, ya en la mitad del siglo XIX.
Aquí la unidad funcional no deja de ser el concepto de locura, de demencia, el castigo por los pecados, el enfermo mental es un pecador, es una persona impura. El marco funcional, pues como hemos dicho antes, son los hospitales religiosos, los templos, pero sobre todo por la marginación de la sociedad a la persona con una enfermedad mental. El elemento funcional, es decir, las personas que tratan, que cuidan o que diagnostican a las personas con enfermedad mental, su papel es el de un manipulador externo que interpreta las causas, o bien un maestro de ceremonia y aplicador del tratamiento y rituales, ya sea el sacerdote, el chamán, el curandero o el hechicero. Más adelante, en el paradigma racional tecnológico, que comienza con la Ilustración, en el siglo XVIII, que continúa posteriormente con el positivismo de Augusto Comte, las cárceles dejan de ser el marco funcional para pasar a ser los manicomios, las casas de reposo, los frenopáticos. Y aquí se comienza un poco el estudio del cerebro, pero mediante la experimentación, mediante la investigación, al principio muy rudimentaria. Se comienza a profesionalizar la psiquiatría, aunque esta profesionalización no va dirigida también a los cuidados, ¿no? En el ámbito anglosajón, pues se ven influenciados por autores como Foucault, y a principios de la década de los 60 se desarrolla el movimiento de enfermería antipsiquiátrica. Pero un poco antes, si nos vamos al primer tercio del siglo XIX, tenemos figuras importantes como Elizabeth Fry en Inglaterra o Teodoro Fliessner. ¿Os acordáis del año pasado de los esposos Fliessner en las prisiones en Alemania? Y de Concesión Arenal en el caso de España. Figuras importantes que le dan un impulso y una visión más cercana a la realidad de lo que suponía la enfermedad mental. En España, concretamente, en el 26, antes de la Guerra Civil, se crea la Escuela de Psiquiatría, donde se dota con toda clase de elementos para la investigación científica, y tanto del enfermo mental como su tratamiento y curación. En el 32 se regulan las actividades que tendría que tener el personal sanitario en los establecimientos psiquiátricos, tanto públicos como privados, que deberían ser practicantes en medicina y cirugía con el diploma de enfermero psiquiátrico. Después se da una involución tras la Guerra Civil Española y volvemos a un ideario político y religioso, donde la mujer es regresada al espacio doméstico tradicional. En 1955 se crea el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica y se edita una guía para auxiliares psiquiátricos. Si nos vamos al paradigma hermenéutico, podemos ver, tras la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, mediados finales de los 40, se ponen en marcha políticas del bienestar que van a introducir un nuevo enfoque de, digamos, la locura. La enfermedad mental ya se va a interpretar como un fenómeno producido por causas internas o externas, y el avance de los psicofármacos hace que se suavice el control de los dementes y de las medidas físicas. En esta época, en 1977, se integra la enfermería, comienza a desarrollarse en la universidad. Los estudios de enfermería pasan a ser estudios universitarios. Y pasamos al paradigma sociocrítico. En
En España podemos decir que parte de la Ley General de Sanidad, o que es facilitado por la Ley General de Sanidad, que facilita pues precisamente la labor cuidadora de la enfermería de forma transversal. Se realiza su trabajo y como puente entre el ámbito comunitario y el hospitalario. Recordáis que hasta entonces lo que habían eran ambulatorios de la Seguridad Social que pasan a transformarse en lo que hoy conocemos como los distritos sanitarios de la salud comunitaria con los correspondientes centros de salud. Se crea en el 87, un año más tarde, mediante un decreto, la especialidad de enfermería en salud, aunque no llega a desarrollarse hasta 1998, 11 años más tarde. En este paradigma, las causas de la enfermedad mental pueden ser múltiples. Los enfermos participan en la reconstrucción de sus identidades. Se aprovecha el potencial terapéutico y se comienzan a generar asociaciones para pacientes y familias, como AFEMA, AISEN, AFAENER, FAISEN, etc.